Con esta enseñanza. Nehemías capítulo 4. Acompáñeme a leer, por favor. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra ti los que edificaban. Versículo 6: edifiquemos pues el muro. Y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que yendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Versículo 9: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Incline su rostro, por favor, cierre sus ojos, ayúdeme a orar. Padre, en el poderoso nombre de Jesús venimos hoy a tu presencia una vez más, Señor, para que nos abras tu palabra, para que edifiques esta casa, Señor, con el mensaje que tú quieres hablarnos. Estamos dispuestos, Señor, nuestro oído está dispuesto a escuchar el mensaje de tu palabra. Por amor a tu nombre, háblanos, Señor. Que esta palabra sea ungüento para aquel que viene herido, que sea fortaleza, Señor, al que se siente debilitado, que sea martillo, Señor, para todo aquel corazón endurecido, y sobre todo, Padre, que edifique nuestras almas en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué das un aplauso al Señor esta mañana? El título de esta enseñanza es Guardaespaldas de mi familia. ¿Cómo se llama? Guardaespaldas de mi familia. Y quiero contarte que hace ya unos años por ahí, de los 90s, yo me acuerdo que fue en los 90s, había una película que se llamaba El Guardaespaldas. ¿Alguien recuerda la película El Guardaespaldas? Sí, levante su mano los que vieron esa película. Bien, bien. Bueno, son poquitos, los demás son muy jóvenes, ¿verdad? Y ya no les tocó ver esa película. Bueno, la daban por allá en Canal 5, Cine Permanencia Voluntaria. Y me acuerdo que yo no sabía que era un guardaespaldas, pero entendí el trabajo que tenía un guardaespaldas. Él trataba, el actor era Kevin Costner y la actriz principal, protagonista, era Whitney Houston. Pero el actor, el guardaespaldas, intentaba proteger siempre de las amenazas y de los ataques a la protagonista, que era una cantante muy famosa. Y entonces en una ocasión llegaron uno muy malo y le disparó, pero el guardaespaldas estaba listo, ¿saben para qué? Para recibir la bala en su lugar. Este guardaespaldas recibió el balazo que le correspondía a la protagonista, a la cantante, pero gracias a Dios que estuvo él ahí, porque de otra manera ella pudo haber muerto. Bueno, pues el Señor me hablaba acerca del trabajo importante que tienen los guardaespaldas, pero en este caso pensar en mi trabajo como guardaespaldas de los míos. La semana pasada la pastora Ale nos enseñó sobre la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel, los judíos que habían regresado de la cautividad, y también nos decía cómo estaba la condición del pueblo. Llegaron a Jerusalén nuevamente y se encontraron las murallas destruidas.
encontraron las puertas quemadas. Y entonces esto era motivo para que fueran objeto de burla y de escarnio por los pueblos que estaban alrededor. Estos tres que mencionamos ahorita al inicio, Tobías, Sanbalat, los árabes y los de Asdod, eran pueblos de alrededor que sabían que estaba regresando el pueblo a Jerusalén y Jerusalén estaba destruida. Quiero que por un momento me ayude a visualizar este lugar. Imagínese que haya un montón de huecos en la pared. Imagínese que las puertas estén derribadas o estén quemadas. ¿Cómo se sentiría usted en este lugar? ¿Cree que pudiéramos irnos y dejar así como si nada todo lo que tenemos aquí a nuestros hogares? Sería muy difícil de hacer, porque sabemos que eso expone todo lo que hay aquí adentro y que fácilmente puede ser sustraído. Pues el pueblo de Israel, cuando llegó, así se encontró. Y Nehemías junto con ese pueblo empezaron a trabajar en levantar esos muros, pero empezaron a escuchar todas esas. Ahora, todas esas amenazas, todas esas burlas. Quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes ya están utilizando el recurso que nos hablaron y nos enseñaron la semana pasada? ¿Recuerdan de qué hablamos? Espada. ¿Qué más? La lanza. Y ahora sí, el arco. Estos tres instrumentos de guerra nos hablaron acerca de ello y tenemos que aprender a utilizarlos para pelear la batalla. Y no nada más eso, es importante capacitarnos, iglesia. Escucha bien y dile al que tienes a un lado: hey, capacítate en el uso de estas armas. ¿Usted cree que las personas que entran al ejército, cuando llegan, le entregan un rifle, no sé, los que saben de armas, no sé, AK-47, no sé, algo, una de esas armas, discúlpeme, no sé, yo le digo pistola a todo? Cuando alguien llega al ejército, le dicen: ten una pistola y listo. No, tienen que enseñar a la persona a utilizar, aprender a utilizar esa arma. Lo mismo ocurre aquí en Cristo. Cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú vienes a la casa de Dios, aquí se te está no solamente armando, sino que también se te está capacitando para que aprendas a utilizar las armas. El ejército de Dios tiene que saber defenderse y saber utilizar las armas que Dios le entregó para presentar batalla. Saber que no se trata de una lucha física, es una lucha espiritual. Decimos por ahí de repente uno que otro hermana decía: es que tengo muchas luchas, hermano, el diablo no me deja. Y yo le decía: bueno, ¿qué andas haciendo? No, pues es que anda metido en chismes, anda metido en problemas, y luego cuando la gente viene contra él o contra ella, se siente atacado y piensa que son ataques del diablo, pero en realidad tú te estás metiendo en terrenos que no debes de meterte. La lucha no es física, la lucha es espiritual, y es ahí donde tenemos que aprender a pelear en nuestra mente y aprender a pelear contra nuestras emociones. Los cristianos tenemos que aprender a dominar nuestras emociones y no que nuestras emociones nos dominen a nosotros. Y hoy justamente quiero dar seguimiento a esta enseñanza, porque el pueblo de Israel había sido llevado cautivo. ¿Sabes por qué? A causa de que se alejó de Dios. Israel y Judá eran el pueblo escogido, habían llegado a la tierra prometida. Y ahí estaba toda su bendición. Era la tierra en la que fluía leche y miel. Pero Dios les había dejado ciertas reglas y les dijo: cuando llegues a la tierra, no te mezcles con los pueblos que hay ahí. Destruye todo lo que hay ahí, sus ídolos, su cultura, porque ellos te van a hacer caer. ¿Y sabes qué fue lo primero que hizo el pueblo de Israel? Mezclarse con los pueblos, hacer todo lo que los demás hacían y cometer abominación. Se olvidaron completamente de Dios, de tal manera que Dios les hablaba muchas veces y les decía a través de profetas: oye, arrepiéntete.
Vuélvete a mí, les decía el Señor, porque yo quiero bendecirte y no quiero que caiga sobre ti todas aquellas maldiciones, las cuales mencionó hace mucho tiempo, desde el tiempo de Moisés. Pero el pueblo no quiso escuchar a Dios. ¿Y sabes qué le sucedió? Fue llevado cautivo. Y esto nos habla que también como cristianos muchas veces Dios está tocando la puerta de nuestro corazón y está tratando de advertirnos, porque no quiere que caigamos en la maldición, en las consecuencias del pecado. ¿Y sabes qué hacemos? Lo contrario, no lo tomamos en cuenta, y entonces vienen a nuestra vida toda esa condición. El pueblo de Judá había sido llevado cautivo a Babilonia, y cuando regresó, porque el Señor les había dicho que después de 70 años iban a volver a su tierra, cuando regresan se topan con un montón de impedimentos, se topan con muchas dificultades, como yo sé que algunos de ustedes al venir a esta casa están empezando a tener. Yo sé que ya tomaste la decisión de venir a la iglesia y de estar asistiendo con regularidad, porque sabes que aquí hay bendición para ti, para los tuyos. Pero en este momento yo sé que empiezas a batallar en tu vida espiritual y en la vida natural. ¿Sabes por qué? Porque tu carne no quiere someterse a la voluntad de Dios. ¿Sabes qué quiere la carne? El domingo en la mañana quiere quedarse acostado, ¿sí o no? Levanten la mano a eso. A mí me pasa. Yo tengo que obligar a este cuerpo, a esta carne, a este viejo hombre, lo tengo que obligar a levantarse temprano y a luchar con que el domingo es el único día que descanso. Yo lucho contra ello y digo, ahí está mi bendición en la casa de Dios. Si me quedo dormido, no voy a alcanzar eso que Dios tiene para mí. Por eso lucho, dijo Pablo, yo golpeo mi cuerpo, lo doblego para traerlo aquí. ¿Sabe qué quiere la carne? Desvelarse, viendo televisión o andando en fiestas, en pachangas. Ese es el deseo de nuestra carne. Pero la Biblia dice que el deseo con nuestra carne, de nuestra carne, es en contra del deseo del Espíritu. Por eso necesitamos vencer la carne fortaleciendo el Espíritu. Cuando el pueblo regresa, cuando los judíos regresan a Jerusalén, se encuentran con todo esto y necesitan empezar a trabajar para reconstruir y levantar nuevamente esos muros. Muchos de los que están aquí han llegado y se encuentran con que su vida está en ruinas y necesitan empezar desde abajo a edificar, a echar nuevamente los cimientos, a construir nuevamente las puertas para que su vida empiece a tomar forma nuevamente. Pero yo quiero decirte algo, si tú vienes de esa manera, quiero decirte que a la mayoría de los que ves en esta casa, así llegamos. Levanten su mano los que llegamos de esta manera. Yo sé que somos varios, llegamos en ruinas, con un montón de problemas por aquí, problemas por allá, porque al no tomar en cuenta a Dios, nos metimos donde no debimos. Y eso nos trajo graves consecuencias. Pero al vernos de esa manera, nos acordamos que Dios estaba ahí con los brazos abiertos para recibirnos, para aceptarnos nuevamente. Y Dios ya empezó un proceso de restauración. Si tú me ves hoy aquí compartiendo la palabra, no es por mi capacidad, no es por mi talento, no es por mi intelecto, es por la gracia de Dios, porque Él restauró mi vida. Estaba en el pecado y Dios restauró mi vida. Y si Dios lo hizo conmigo y con muchos de los que están aquí, Dios lo puede hacer también contigo. Dile al que tienes a un lado, Dios lo puede hacer contigo también. Y mira cómo dice el Salmo 8. Ese salmo me gusta. En el versículo 7 al 9 dice de esta manera: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. ¿Sabe cuál es el muladar? Ahí donde están las mulas, donde están los animales, en el cochinero. Ahí estábamos muchos y Dios nos alzó. Pero fíjate lo que dice en el 8: para hacerlos
sentar ¿con quién? Con los príncipes de su pueblo. ¡Qué bendición! Después de ser el que estaba ahí en el polvo, en el muladar, Dios nos levantó para hacernos sentar con los príncipes. Ese es el lugar que tú tienes ahora en Cristo. Esa es la posición que ahora tú y yo ocupamos en Cristo. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero también dijo que estamos allá en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Escúchalo bien esto, porque muchas veces el enemigo va a venir a bombardear tu mente y a decirte: tú no eres digno, tú has hecho muchas cosas malas, mira, hiciste esto y aquello, y nos viene a recordar el pasado. ¿A usted le ha tocado? A mí me ha tocado muchas veces. Viene el diablo con dardos de fuego y empieza a decir: tú eras un pecador, tú eres aquello, y hasta a veces te susurra y te dice: eres un hipócrita. A mí me lo ha dicho muchas veces. Pero un hermano una vez me dijo: cuando el diablo le venga a recordar su pasado, usted recuérdele su futuro y dígale: diablo, estás vencido y vas a ser lanzado al lago de fuego. Ese es tu lugar, y el mío es lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Sí, yo era un pobre, yo era quien estaba en el muladar, pero ahora estoy sentado con los príncipes. Amén. Si tú lo crees, dale un aplauso al Señor fuerte. Y regresando a Nehemías, la primera porción que acabamos de leer, vemos que los enemigos del pueblo de Israel, de Judá, se enojaron cuando escucharon que habían vuelto y habían comenzado a edificar los muros caídos, a tal grado que se levantaron para amedrentar. Para los que no saben qué es amedrentar, es como infundir miedo, amenazar, atemorizar a los que empezaron a edificar. Y dentro de sus palabras encontramos la condición en la que se encontraba el pueblo. Número 1, dijo Sanballat en el versículo 2, si lo vuelves a poner ahí, Cris, por favor: ¿qué hacen estos débiles judíos? Y efectivamente los judíos que habían vuelto se encontraban débiles. ¿Por qué se encontraban débiles? Pues porque no podían comer, no había sembradíos, estaba todo en ruinas, los campos destruidos, no había graneros como mucho tiempo los tuvieron. Estaban debilitados a causa de no alimentarse correctamente, de no descansar correctamente, porque la tierra no estaba en las condiciones óptimas. Y aquí podemos darnos cuenta de algo muy importante. Estar fortalecido es muy importante. Si tú no buscas fortalecer, escúchame bien, tu vida espiritual, fácilmente caerás nuevamente en la tentación y serás presa fácil para el enemigo. Tú ya diste el primer paso, que fue llegar a este lugar, llegar a la casa de Dios, asistir y congregarte. Está muy bien, pero necesitas saber que tienes que empezar a fortalecer el hombre interior. Ya nació dentro de ti alguien, y ese hombre interior necesita estar fortalecido. Cuando está todo flacucho y débil, es más fácil sucumbir y caer en la tentación. Aún aquellos que dicen tener mucho tiempo y que aparentemente ya saben de esto, hemos experimentado que cuando descuidamos nuestra vida espiritual, nos volvemos vulnerables al pecado. Aquellos pecados que habíamos dejado, ya esto no lo voy a hacer, empezamos poco a poco a darnos permiso, empezamos poco a poco a dar pequeñas concesiones. No es tan malo, pero descuidamos nuestra vida espiritual. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo hacemos para estar fortalecidos y no ser como estos débiles judíos? Necesitamos orar y leer la palabra de Dios, la Biblia, todos los días, asistiendo a la iglesia y buscando la conexión con amigos y con hermanos que compartan mi misma fe. ¿Sí sabes que es bien importante eso?
Cuando yo busco un grupo o me conecto con un grupo de amigos que forman parte de mi iglesia principalmente y empiezo a convivir con ellos, ¿sabes qué es lo que sucede? Me comparten también de su fe, me comparten también de su gozo. Pero si yo me junto con aquellos que dicen groserías, que se juntan para la tomadera, ¿sabes quién va a ser el que sigue, que también va a estar haciendo eso? Necesitamos cuidar de quién nos rodeamos, con quién nos conectamos, si quiero ver bendición en mi vida y si quiero crecer espiritualmente. Número 2, también aquí en el versículo 2 encontramos que Sanbalat dijo lo siguiente: ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Los sacrificios, déjame decirte algo, eran una práctica de mucho valor para el pueblo de Israel. Era la manera como ellos podían tener una comunión con Dios. Era la forma en la que ellos le podían demostrar a Dios cuán importante era para ellos. Porque un sacrificio no podía ser cualquier cosa. Un sacrificio tenía que ser de lo mejor. Si no, no era sacrificio. De hecho, una vez Dios amonestó a su pueblo porque les dijo: ustedes me están trayendo a la oveja mala, a la manca, a la perniquebrada, a la fea. O sea, ese animal está feo, ofréceselo a Dios en sacrificio. Cuidado, porque a Dios no se le ofrece las obras o lo malo. Tenemos que entender que a Dios se le ofrece siempre lo mejor y lo primero. Si tú dices: yo quiero ofrecer a Dios una ofrenda, considera estas dos cualidades importantes, porque eso es realmente un sacrificio. Un sacrificio tiene que costar. La palabra lo dice: si no se sacrifica, si no cuesta, entonces no es sacrificio. ¿Está conmigo? Porque se me quedaron muy serios, así como que aquí ya no me gustó mucho. Pero tenemos que decirlo, pues el pueblo de Israel, por su pecado, por haber sido llevados cautivos, habían dejado de hacer sacrificios. ¿Y sabes cómo estaba el templo? ¿Y sabes cómo estaba el altar de los sacrificios? Derribado totalmente, en ruinas. ¿Y sabes qué nos habla de esto? Una evidencia clara de que quien empieza a alejarse de Dios es que deja de congregarse, deja de asistir a la iglesia y ya no toma en cuenta lo que está pasando. Oye, ¿por qué ya no vas a la iglesia? No sé, no me interesa. Esa es una clara evidencia que te estás alejando de Dios. Cuando empiezas de buscar a Dios, cuando ya no oras, cuando ya no lees la palabra. Y alguien dice: no pasa nada si faltó el domingo, no pasa nada. Y yo quiero decirte que parece algo inofensivo, pero sí pasa. Y pasa algo, porque es una pequeña puerta que se abre y que de ahí empiezan a venir cosas mayores o peores, empezando con muy poco. Y es que el pecado es así, déjame decirte esto: el pecado no es como que voy caminando y ¡ay! Caí en adulterio, ¡ay! Caí en fornicación. No, el pecado cada vez es más atractivo y cada vez está más cerca de nosotros en cuanto tú te estés alejando más de Dios. Aquello que dijimos: yo nunca voy a caer en ese pecado, y de repente ¡pum! No fue algo inmediato, comenzó con una pequeña acción. Ya falta el domingo a la iglesia, no hay problema, no pasa nada. Pero sí pasa, empieza un pequeño resbaladero y cuando menos lo esperas te encuentras acá. Y te vas a preguntar: ¿pero qué pasó? Si yo andaba bien. De menos a más. ¿Está conmigo? Dile al que tienes a un lado: no te deslices. Ponte listo. Concesiones a hábitos que parecen que no son pecado, pero a poco nos deslizamos. ¿Y sabes qué es lo peor de deslizarse? Es que no te das cuenta cuando ya estás muy abajo. Y cuando estás muy abajo, entonces se te va a hacer bien difícil otra vez regresar a este punto. Si pudiera mencionarte la cantidad
de ejemplos, de conocidos, aún de amigos, gente que creció conmigo dentro de la iglesia, que al día de hoy no han podido volver. Son muchos, porque poco a poco se fueron deslizando y en ocasiones han querido regresar otra vez a la iglesia a buscar a Dios, pero no lo aguantan, están habituados a ya no buscar más a Dios. Y cuidado cuando se cae ahí, tienes que dar una lucha más fuerte, te va a costar, porque acostumbrarse, escucha bien esto, acostumbrarse a no venir a la iglesia es bien fácil. Lo difícil es acostumbrarse a cada domingo y a cada viernes buscar a Dios. Eso cuesta, eso es un sacrificio, pero tiene su recompensa. Así que no te canses de buscar a Dios. Dile al que tienes a un lado, no te canses de buscar a Dios. Es necesario entonces, mi hermano, restaurar el lugar del sacrificio donde se ofrecen los holocaustos, el lugar de intimidad donde conociste a Dios, donde sentías su presencia, donde llorabas, dijo un hermano, a moco tendido. ¿Recuerdas esos tiempos cuando pasabas con Dios, buscándolo, buscando su presencia, llorando delante de Dios porque sentías su espíritu? Y hoy estás batallando, es que ¿por qué no puedo conectarme? Es que ¿por qué no siento las mismas ganas? ¿Por qué no siento el mismo deseo de buscar a Dios? Es necesario restaurar otra vez el holocausto, el lugar del sacrificio. ¿Deseas adorar y agradar a Dios? Entonces necesitas sacrificar. ¿Y qué necesitas sacrificar el día de hoy? Tal vez una hora más de sueño. Todos quisiéramos quedarnos dormidos nuestras 7, 8 horas. Yo sé que por aquí hay quienes se duermen a la 1 y se levantan a las 5. Duerman, por favor, descansen. Es parte de la vida, muy importante dormir. Pero es necesario que dentro de nuestro tiempo le dediquemos también a Dios. Si te levantas a las 7 para irte a trabajar, levántate más temprano para buscar a Dios. Si no puedes en la mañana, hazlo en la noche, pero busca a Dios. Es necesario conectarte con Dios. Y número 3, también vemos ahí en el versículo 2 a Tobías el amonita, que dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Y quiero que me prestes toda tu atención en esto, porque quiero hablarte de las zorras. La Biblia habla en varias ocasiones acerca de las zorras. Si tú lo has visto, parece que es un animal inofensivo, muy pequeñito. De hecho, hasta se ven muy bonitos. Son los zorros o zorras, son muy pequeños, no son agresivos, pero tienen un tremendo potencial destructivo. Y la Biblia nos habla en Cantares 2:15, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arrasan las viñas, porque nuestra viña está ahora en flor. El mismo Sansón, aquel hombre fuerte, de una manera muy inteligente, atrapó un grupo de zorras, les amarró las colas y les puso unas antorchas y destruyó todo un campo de alimento de los filisteos. Las zorras destruyen los campos. Aquí una zorra, como lo decía Tobías el amonita, a manera de amenaza, si se sube una zorra, puede derribar ese muro o esa montaña, ese muro que están edificando. Y quiero que prestes mucha atención a esto, porque es de gran importancia que identifiques en tu vida a esas pequeñas zorras. Te voy a decir, ¿pero qué es eso de las zorras? Son pequeños hábitos, son acciones, son compañías que están dentro del círculo de tu hogar, porque estamos hablando de ser guardaespaldas de nuestra familia, pero no nos hemos dado cuenta que hemos dejado o que están dentro de ellas esas zorras que tienen el potencial para destruir el muro que estás edificando. Ejemplos de zorras pueden ser amistades que no comparten tu fe,
que no tienen tu misma forma de pensar. Y si continúas en ese círculo de amistades, terminarás haciendo lo mismo que ellos. Recuerda que aquí te enseñamos que tú eres el promedio de las 5 personas con las que te rodeas. Si te juntas con 5 lobos, ¿quién crees que va a ser el sexto? Tú. Pero si te juntas con 5 leones, ¿quién va a ser el sexto? También tú. Cuida mucho con quién te rodeas. Cuida mucho ese círculo de personas que están cerca de ti. Escucha sus conversaciones e identifica qué tanto de ello, de lo que está ahí, te puede edificar o te puede alejar de Dios. Y por qué no aquí también hablar de esas relaciones de pareja o de noviazgo con quienes no quieren nada con Dios. La Biblia nos dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, los que no tienen nuestra misma fe. Un hombre o una mujer que no comparte tu misma fe te puede alejar de Dios y del propósito que Dios tiene para tu vida. Por eso es muy importante que cuides muy bien a quién estás considerando para ser parte de tu vida y de tu familia, que juntos puedan conocer a Dios. Pero si hay alguien ahí muy cerca que no quiere nada con Dios, toma la decisión correcta. Sé sabio para ti y para los tuyos. Es que yo no le hago nada a nadie. Por ahí hemos escuchado, ¿no? Es que no sabes que esa zorra pequeña está entrando a tu vida y que tiene el potencial para derribar lo que has construido. Algo más acerca de esas zorras pequeñas puede ser aquello que consumes con tus sentidos. ¿Cuáles sentidos? Y hasta lo que introduces a tu boca. Pero lo más importante, recuerda que a través de nuestros sentidos nosotros alimentamos nuestra alma. Probablemente no lo sabías, pero es muy importante que empecemos a poner filtro a todo lo que dejamos entrar por nuestra vista y por nuestros oídos. Ya estamos viendo películas con contenido erótico, con contenido pornográfico, con contenido sexual, con contenido diabólico, de ocultismo. Ay, no pasa nada, es una película. Estás dejando entrar por tu mente. Una vez les enseñé a los jóvenes una frase: tú eres lo que consumes. ¿Qué estás consumiendo? Ahora, no necesitas ir tan lejos. Ahí en tu bolsa, ahí en tu mano, tienes un dispositivo, una ventana al mundo. Es sorprendente. Los jóvenes hoy dicen, es un celular, pero pregúntenle a sus abuelos en años pasados cómo podían conectarse con el mundo. A través de esto puedes ver lo que está pasando en China, lo que está pasando en Asia, en tiempo real. En la palma de tu mano hay mucha información. ¿Y qué estás dejando entrar a tu vida? ¿Qué tipo de información dejas entrar a través de tus ojos, de tus oídos? Ten mucho cuidado y aprenda a identificar esas pequeñas zorras que pueden derribar lo poco o lo mucho que has edificado. ¿De qué tamaño o a qué altura están los muros en tu vida y en tu familia? Tal vez tú dices, pues apenas empecé, pastor, yo creo que la llevo por acá. Otro dice, pues acabo de echar los cimientos, pero de perdido ya los echaste. Otro dice, no, mira, yo la tengo acá arribotota, ya hasta le puse botellas de vidrio arriba para que nadie se brinque, ¿no? ¿De qué tamaño está lo que has edificado el día de hoy? No importa en el tamaño en el que estés, si te descuidas, si permites que las zorras entren, van a derribar lo que has levantado. Así que por favor, no te descuides. Dile al que tienes a un lado, no te descuides. Y termino ya con esto. Nuevamente regresamos a Nehemías 4. Pero ahora vamos al versículo 9. Mire lo que dice: pero nosotros oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en las murallas para que vigilaran de día y de noche. Diga conmigo, guardias.
Versículo 10, pero la gente de Judá dijo: los trabajadores se están cansando y hay demasiados escombros en el camino. Nunca seremos capaces de reconstruir la muralla nosotros solos. Nuestros enemigos planeaban llegar sin que los viéramos y meterse en medio de nosotros para matarnos y detener el trabajo. Pero los judíos que vivían cerca de nuestros enemigos vinieron varias veces y nos avisaron que venían a atacarnos por todos lados. Déjame decirte algo: estás en una guerra. Por si no lo sabías, ya estás en una guerra. ¿Y sabes qué? Tus enemigos, el enemigo de nuestra alma, la Biblia le dice, nuestro adversario va a venir a buscar por todos lados para quererte tumbar, para quererte amenazar, para quererte intimidar, y que a toda costa dejes de edificar lo que estás construyendo el día de hoy. Pero, importante, solamente tú eres el responsable para edificar tus murallas. Escucha bien esto: nosotros como pastores y como iglesia te vamos a dar una cobertura. Estamos orando por ti, pidiéndole a Dios por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tu trabajo, por tu hogar, por tu salud. Estamos orando todo esto, pero solamente a ti te corresponde edificar o destruir esos muros alrededor tuyo y de tu familia. ¿Comprendemos esto? Si tú no pones de tu parte para edificar los muros, fácilmente el enemigo vendrá por donde menos lo esperas. Voy terminando. Tienes que aprender hoy, número 1, a identificar los puntos vulnerables de tu vida y poner guardas en ese lugar. Mire, leemos nuevamente el versículo 13 de Nehemías 2. Entonces coloqué algunos detrás de las partes más bajas de la muralla y en los boquetes. ¿Usted sabe qué es un boquete? ¿Sí ve ahí aquel ducto que está arriba? Ese es un boquete. Es un agujero, es un hueco, o lo que nosotros conocemos en la Biblia también lo conocemos como una brecha, un espacio abierto donde el enemigo pueda entrar y ganar terreno. Ya estás construyendo el muro, ya lo estás edificando, pero necesitas supervisar e identificar si en ese muro no hay brechas, no hay boquetes por donde el enemigo pueda entrar y destruir. Y a veces eso no es fácil de hacer, porque estamos tan acostumbrados a nuestro estilo de vida, a nuestra cultura, que no nos damos cuenta. Pero ¿sabes quién sí se da cuenta? Dios. Y cuando estás aquí, empiezas a escuchar la palabra de Dios y te empieza a mostrar, porque la Biblia dice que es como un espejo. Tú puedes venir y verte, reflejarte en él y ver todas las imperfecciones que hay ahí. Y lo correcto es que si te ves despeinado, pues te peines, ¿no? ¿Quién de ustedes se levanta en la mañana y si se ve una lagaña, ay, me la voy a dejar porque se me ve muy bonita? Te lavas la cara y te tumbas las lagañas y el salivazo que te quedó por allá. Es el propósito del espejo. Para eso tenemos espejos. La palabra de Dios es como uno de ellos. Cuando nos reflejamos en la Escritura, empieza a mostrarnos nuestras imperfecciones y nos revela aquellas cosas que necesitamos cambiar en nuestra vida. Necesitas identificar los boquetes, las brechas que hay en el muro. Y punto número 2, aprender a guardarse o a ser guardaespaldas en esas áreas de tu vida. Escucha bien esto: tu familia es tu principal guardaespaldas. Lo voy a repetir: tu familia es tu principal guardaespaldas. Esto va para los matrimonios. Esposo, tu esposa es tu mayor protección. Esposo, tu esposa es tu mayor protección. Esposa, tu esposo es tu mayor protección. Y no solamente estoy hablando en la parte física, estoy hablando también de la parte emocional y de la parte sexual.
necesitamos guardarnos. Esposos, necesitas que tu esposa tenga las contraseñas de tu teléfono. Necesitas que tu esposa pueda acceder a tus redes sociales en cualquier momento. ¿Y sabes por qué? Porque el diablo es puerco. El algoritmo de las redes sociales entiende que tú eres un hombre heterosexual de determinada edad y que si te pone la imagen de una mujer semidesnuda o en traje de baño, cuando tú la voltees a ver, te vas a quedar así. Pero si el algoritmo detecta que tú la miraste más de 3 segundos, entonces te va a mandar más y más información de ese tipo. Si tu esposa, varón, no tiene la contraseña, el password de tu teléfono, entonces, si ella no puede acceder y ver eso, es porque tienes algo que ocultar. Alguien dice: esto es mío personal, no quiero que nadie lo vea. Y yo te digo: el que nada debe, nada teme. Y te lo digo para que guardes tu corazón. No te lo digo para exhibirte, te lo digo para que pongas una guarda ahí. ¿Te gustaría que cuando tu esposa abra el teléfono vea un montón de mujeres ahí? ¿Verdad que no? Te daría mucha vergüenza. Si tú sabes eso, entonces, si sabes que tu esposa puede acceder a tu teléfono, a tus dispositivos en cualquier momento, ¿sabes qué te va a pasar? Vas a dejar de verlo. Dile ahí, pícale al botón, por favor, no mostrar más de esta información. Y empieza a guardar tu corazón. Ahora, para las mujeres, sucede lo mismo también. Permite que tu esposo pueda acceder a tus dispositivos. Entre esposos no tiene que haber contraseñas, ¿verdad que no? No podemos ocultarnos, somos uno mismo. Y esto nos ayuda mucho a guardar nuestras espaldas y a protegernos los unos a los otros. Ahora, mujer, quiero decirte esto: tú puedes guardar a tu esposo y cubrir a tu esposo si tú cuidas y suples su necesidad sexual. Lo repito, yo sé que estamos en hora familiar, pero tú puedes cuidar a tu esposo si tú suples el deseo sexual de tu marido. Los hombres tienen necesidades mucho más seguidas que las mujeres, y tú como mujer puedes ayudarlo, puedes cuidarlo si cubres eso que está ahí. Yo sé que a veces me duele la cabeza, tengo mucho sueño, y te inventas un montón de excusas, pero también estás dejando esa área abierta para que el diablo pueda tomar ventaja. Ayúdalo, cuídalo, guárdalo cubriendo esa parte. Y lo mismo si es en caso contrario, el caso de la mujer también. Maridos, tal vez las mujeres no son o no tienen el deseo sexual igual que el varón, pero ellas tienen otras necesidades. Abrácelas, escúchelas. Es bien difícil escucharlas, ¿sí o no, varón? O sea, levanten su mano los que batallan. Yo sé que a veces nos cuesta. Y por ahí podemos entrar en ocasiones en el modo avión. ¿Le ha tocado, varón? ¿Cuántos han entrado en modo avión? Que empieza a hablar y ya estás ahí. Sí, pero no estás ahí. Por lo menos hágale sentir que está ahí. Hay otro tipo de necesidades que más adelante queremos hablar también de ellas, pero vamos a empezar en esto. Cuidemos a nuestro esposo, a nuestra esposa, para que Satanás no gane ventaja. La Biblia dice que no ignoramos sus maquinaciones. Mantengan una comunicación constante sobre estos temas, familia. No deben ser temas tabú, no deben de ser temas que nos avergüencen. Como matrimonios tenemos que hablarlo, y eso lo principal, que todo tiene que estar dentro del orden de Dios. ¿Cuál es el orden de Dios? El matrimonio. También este es otro tema para nuestros hijos. Jóvenes, ahora va para ustedes, ¿sí? Yo sé que ustedes, siendo muy jóvenes,
son tentados, excesivamente tentados. ¿Y sabes quién lo sabe? El diablo. El enemigo sabe muy bien lo que quieres, pero tienes que saber que hay un tiempo para todo. Todo lo hizo perfecto en su tiempo, dice la Biblia. Las relaciones sexuales, Dios las diseñó para disfrutarlas. No las hizo para que te tapes los ojos. No vamos a hablar de eso. No, Dios lo hizo para disfrutarse, pero dentro del orden y del tiempo de Dios. ¿Cuál es ese orden? El matrimonio. Es ahí donde Dios quiere bendecirte, dentro del matrimonio. Cuida tu corazón, padres. Seamos muy intencionales con nuestros hijos. Yo me acuerdo cuando Ale y yo éramos novios y mis suegros no nos dejaban estar solos en nuestra casa. Nos decían, hey, aquí no, vámonos. Nos aventaban para afuera y estábamos allá. Y eso era muy bueno. Cuando Ale se quedaba sola, ¿sabe qué hacía mi suegro? La encerraba con llave. Yo la iba a visitar, pero estaba desde afuera en la ventana y ahí estábamos platicando. Nada más le faltó el cinturón de castidad a aquellos que tenían candado. Si no sabe cuáles son, allá para Guanajuato hay unos museos del tiempo de la colonia. Hice un calzonzote así, pero de metal, de fierro. Ese era un cinturón de castidad. ¿Y sabían por qué? Porque el diablo es puerco y porque por ahí se puede meter. Padres, seamos muy intencionales y cuidemos a nuestros hijos. Enseñémosles el orden de Dios para que sean bendecidos, porque ahí está la bendición. Luego vienen otras consecuencias a nuestra vida a causa de no cuidarnos. Y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Qué estás haciendo tú como padre para cuidar su corazón, para cuidar su vida? Enséñeles que hay un tiempo y un orden para todos. Tal vez aquí en Pan de Vida somos muy estrictos o muy reiterativos en estos temas, pero nos interesa cuidar mucho a nuestros jóvenes. Nosotros les decimos que si van a tener novio o novia es porque ya están pensando en el matrimonio. Oh, pastor, yo quiero tener novia. ¿Cuántos años tienes? Tengo 15. ¿Y te vas a casar? No, ¿cómo creen? Nosotros se los sugerimos, no se los imponemos, pero porque en esto está la bendición. ¿Quieres evitar dolores de cabeza para ti y para tus hijos? Enséñales los principios de Dios y dónde está la bendición. Amén. Se me quedaron muy serios. Y termino ya con esto. Ahora sí, ya es la tercera vez que digo que ya termino, Acuérdense que cuando vamos diciendo que ya terminamos es porque todavía nos queda una media hora. Pero ahora sí ya. Termino con esto. Seamos guardaespaldas de nuestra familia. Número 1, ¿cómo lo vamos a hacer? Guardaespaldas, fortaleciendo mi vida con el recurso de Dios. Si ando debilucho, soy presa fácil para caer en la tentación y en el pecado. Fortalece tu vida orando, leyendo la palabra, viniendo a la congregación. Número 2, ¿cómo soy guarda de mi familia? Restaurando el altar destruido. Ten una relación con Dios. Si la dejaste, si descuidaste ese tiempo, renuévala otra vez. ¿Va a meritar sacrificio? Sí, pero vale la pena. Número 3, identifica las zorras, las pequeñas zorras que están dentro de tu hogar y de tu familia. Identifica las brechas, los boquetes que están en el muro por los cuales el enemigo puede entrar y destruir lo que has edificado. Y número 4, sé guardaespaldas de tu familia, ¿sí? Poniendo guardas, poniendo frenos en las áreas débiles. Si tu teléfono, si estar en redes sociales te es ocasión de caer, te hace caer en tentación, te hace ver pornografía, te hace ver mujeres desnudas, o viceversa, mujeres ver o tener relaciones con hombres, pon una guarda. ¿Cómo? Mi amor, aquí está mi teléfono, revísalo de vez en cuando. No quiero que encuentres nada que me pueda hacer sentir avergonzado. Para evitar caer, aquí está. Dijeron por allá, el que esté libre de pecado,
que le dé la contraseña a su esposa. Y yo espero que aquí en casa, yo sé que lo vamos asimilando despacito, pero tenemos que llegar a ese nivel en el que podamos hablar los unos con los otros, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, acerca de nuestras tentaciones. Yo le he dicho a mi esposa: mi amor, no quiero ir solo al gimnasio, porque hay muchas mujeres y no quiero andar viendo mujeres. Vamos juntos, prefiero no ir solo. Y yo le digo cuando no quiere ir, le digo: vamos, porque quiero ir, me voy a ir solo. Y ¿te vas a ir solo? Ya sabes, Digo: sí, está bien, mejor aquí me quedo. Pero eso es poner un guarda a ti mismo. Tenemos que ser sinceros y reconocer que hay debilidades en nuestras vidas. Hay cosas que parece que son inofensivas, pero nos pueden hacer perder mucho. Y tenemos que aprender a poner guardas. Sé sincero con tu esposo. Sé sincero con tu esposa. Háblale de tus debilidades. Y tú que estás oyendo a tu pareja, no lo critiques. Ya ves, yo te dije que tú eras esto. No seas de esa manera. Si tu pareja te está teniendo la confianza para platicar sus debilidades, sé maduro. Abrázalo. Ora por él. Ora por ella. Y juntos edifiquen su familia. Amén. Ponte de pie, ya terminamos. Yo sé que en este lugar hay alguien que necesitaba escuchar esto. Hay alguien que necesitaba oír este mensaje para su vida. Y yo quiero retarte el día de hoy. Si Dios te habló esta mañana, es porque Dios quiere llevarte al siguiente nivel. Quiere ayudarte a dejar eso por lo que has estado pidiendo y orando por mucho tiempo. ¿Y sabes cómo lo vas a hacer? Entregándoselo hoy a Dios aquí en el altar. Yo sé que hay alguien aquí que necesita renunciar, que ya identificó las pequeñas zorras en su vida, las brechas que hay en su vida, y que necesita pedirle perdón a Dios y confesar esos pecados, entregarle a Dios esos hábitos que lo están alejando de Dios.